40 años del terremoto de 1976, autoridades de la CONRED realizan un simulacro. Nueva denuncia pesa contra exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, presentada por el presidente de la ANAM, Edwin Escobar. En Totonicapán, insumos de la canasta básica se han incrementado. La DIACO monitorea los precios. En Noticias del Mundo, la Procuraduría General de la República de México gira una orden de localización y presentación en contra de la actriz Kay del Castillo para responder por encuentro con el Chapo Guzmán. Esta es la emisión regional de Noticiero Guatevisión con Diana Ruiz y Alejandro Vidal. Hola, ¿qué tal? Tenga usted en casa. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora para estar bien informados. El jueves 4 de febrero empezamos con las noticias. Hola, Diana. Hola, Alejandro. Comenzamos y vamos de lleno a la información. Las autoridades de la CONRED realizaron un simulacro en conmemoración de los 40 años del terremoto de 1976. Hoy 4 de febrero se recuerda aquella madrugada donde más de 23,000 personas fallecieron. Alberto Cardona nos dice qué tipo de actividades se realizaron en la CONRED desde muy temprano. Buenas tardes, compañeros. Esta mañana las autoridades de la Coordinadora para la Reducción de Desastres CONRED realizaron un simulacro hoy 4 de febrero que se cumplen 40 años del terremoto de 1976 que dejó como saldo más de 23,000 personas fallecidas. David de León, vocero de la CONRED, pues nos amplía información sobre las actividades que se realizaron durante este día. Bien, este día en conmemoración de los 40 años del terremoto se realizaron una serie de actividades acá en CONRED, activando por ejemplo a todo el personal de la Secretaría Ejecutiva desde las 3 de la mañana y luego también convocándolos para presentarse en las instalaciones a partir de las 4:30 de la mañana. Luego se realizó el simulacro, todo el tema de los equipos de rescate que llegaron al lugar, se procedió a activar a coordinadoras locales, coordinadoras municipales, en fin, todos los procedimientos en campo. Y luego también pues conferencias de prensa que las autoridades dieron para poder analizar las medidas de prevención que se tienen en el país y luego también una serie de foros de discusión sobre el tema de la amenaza sísmica en Guatemala. Ha sido parte adicional también a exposición fotográfica, exposición, actividades lúdicas con niños, en fin, fue parte de lo que se abordó durante este día en conmemoración de los 40 años de este terremoto. ¿Todas las instituciones estuvieron presentes, David? Sí, todas las instituciones, acá, por ejemplo, en todo el tema de búsqueda y rescate, pues las instituciones que trabajan directamente en temas de atención de las personas, búsqueda y rescate, aquí vemos, por ejemplo, personal de Cruz Roja Guatemalteca, trabaja también personal de CONRED, bomberos municipales departamentales, el IX, en fin, toda una serie de actividades que pues al momento de un evento real pues también se estarían activando. Gracias, David, muy amable. Como ustedes escuchan, compañeros, pues fueron parte de las declaraciones de David de León, vocero de la CONRED, quien nos está ampliando esta información sobre este simulacro que se realizó durante este día 4 de febrero que se conmemoran los 40 años del terremoto de 1976 que dejó como saldo más de 23,000 personas fallecidas. Por una Guatemala en paz, en cámara, Edgar Calanche, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y por cortesía de la Cinemateca Universitaria revivimos el desastre natural ocurrido hace exactamente 40 años. El 4 de febrero de 1976 se produjo en Guatemala el terremoto más destructor del que se tiene registro. Su intensidad alcanzó 7.5 grados en la escala de Richter y la zona afectada se extendió a más de 225 kilómetros a lo largo de la falla del Motagua, provocando la muerte de más de 25,000 personas, hiriendo a más de 100,000 y dejando sin hogar a más de 1 millón de habitantes.
del Sistema Nacional de Radiodifusión encabezado por TGW, Radio Nacional de Guatemala. Urgente. De acuerdo a los datos suministrados a última hora, el gobierno de la República informa que el desastre nacional que conmueve a los guatemaltecos es sin precedentes en la historia. En la ciudad capital, las zonas más afectadas son la zona 3, zona 6, zona 7, zona 19, zona 5. Miles de muertos son rescatados y los heridos en los hospitales, que también han sido seriamente dañados, y en puestos de socorro instalados por la Cruz Roja. Comprobó lo dantesco de la tragedia de aquella zona. En San Pedro, Zacatepeques, la destrucción es del 90%. San Juan, Zacatepeques, San Raimundo y Tecpan, también destruidos en un 90%. Misco destruido en un 60%. La destrucción de la población de Joyabaja en el Quiché es total. Zumpango y Chimaltenango destruido en un 60%. En la zona norte del país, el departamento más castigado es el Progreso, que sufrió la destrucción casi total. Hacen falta médicos, medicinas, comida, agua y se toman medidas especiales para el enterramiento de los miles de muertos que se apilan en todas las poblaciones. Y ahora conoceremos lo que comparte una publicación titulada Terremoto de los Pobres, el maestro Julio César del Valle, un punto de reflexión y cambio. Manifestó su dolor ante Sucesos sociales que no han desaparecido. Correcto. Un cisma. Sí. Hablemos acerca de eso. Creo que es importante el aporte que incluso el análisis que usted le dio. Así es, porque Terremoto de los Pobres deja al descubierto que seguimos sufriendo un terremoto social de pobreza, de enfermedades, de marginación, especialmente en las personas, los seres humanos de tierra adentro. Eso quedó al descubierto. Imagínense que los 23.000 muertos, 76.000 heridos y desamparados, casi 1 millón de gente que sufrió esto, representan a las personas que todavía siguen sufriendo la marginación, la falta de atención por parte del Estado. Pero algo que es importante que Benedicto Remía, el padre Benedicto Remía, es que puede darse la posibilidad de un ejército sin armas. Entonces, eso, claro, muchas personas dicen, ¿cómo va a ser? Sí, porque se demostró en el terremoto del 76 que la institución armada de aquella época, bajo el mando del general Che Lauro, de quien también fui amigo, él demostró que esa institución disciplinada podía trabajar fuerte por la vida del ser humano. Somos una sociedad indiferente. Indiferente, por un lado, y por otro, poco consistente en nuestros principios de solidaridad. Cambiamos fácilmente. El maestro Julio César del Valle con nosotros. Agradecido con ustedes por habernos acompañado. Gracias, maestro. 25 kilómetros a lo largo de la falla del Motagua. Esas escenas de la tragedia natural de hace 40 años hicieron que cientos de guatemaltecos comentaran en las redes sociales. Así es, Alejandro, y muchas de las opiniones son de cómo vivieron el terremoto. Por ello, ya nos acompaña en el estudio Andrea Domínguez. Andrea, muy buenas tardes, vamos de inmediato contigo. Buenas tardes, así es, Alejandro y Diana. Esta tragedia que hace 4 décadas dejó al país reducido en escombros ha causado diversos recuerdos y agradecimientos a todos los héroes anónimos en los usuarios de las redes sociales, así como reflexiones de qué pasaría si ocurriera una catástrofe similar hoy en día. Elizabeth Morales, qué imágenes tan duras las que vivimos, fueron momentos de dolor, confusión, cómo no recordar, y siempre agradecida con todos aquellos médicos voluntarios que llegaron a ayudar. Recuerdo a los médicos argentinos que les tocó ayudar, y para agradecerle en lo mucho que nos ayudaron, con lo poco que se conseguía en ese entonces, les dimos una cena de agradecimiento. Noemí Cabrera, ¿cómo no recordar esa tragedia? Al solo ver esas imágenes se me llenan los ojos de lágrimas, un nudo en la garganta, un dolor en el corazón. Nuestra Guatemala se desangraba, pero siempre estuvimos de pie. Gina Menéndez, lamentable, yo tenía 6 añitos. Qué triste recordar la destrucción y a las víctimas, impresionante. Gracias a los miles de voluntarios que estuvieron presentes esos días. Adalberto Arana, ya me hicieron llorar al ver tanto sufrimiento. Me doy cuenta que para ese entonces al país le costó levantarse, y eso que antes no había tanta corrupción. Dios no lo quiera y pase de nuevo en nuestro país. No lo resistiría económicamente hablando por la sucia corrupción de hoy en día.
Julio López, da tristeza recordar, yo en realidad no había nacido, pero dicen que fue una de las peores catástrofes naturales que han sucedido en mi Guatemala. Estos fueron algunos de los comentarios tras compartir la reseña histórica de la madrugada de ese 4 de febrero. Para verla, usted puede visitar nuestra página guatevisión.com o en Facebook, donde nos encuentra como Guatevisión, así como nuestro Twitter, @guatevisión_TV. Fue un gusto acompañarlos y los espero con más comentarios en nuestra emisión de las 9 de la noche. Alejandro, Diana. Gracias, Andrea. Efectivamente, pues todos tenemos alguna memoria relacionada con el terremoto del 76. Continúa el debate oral y público del caso Sepurzarco. Regresamos con esto y mucho más porque al caer la tarde vale la pena estar bien informado.